Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a grabar la cápsula de lenguaje que tiene que ver con el texto instructivo, ¿ya? ¿Qué es un texto instructivo? Como la palabra lo dice, es un texto que da instrucciones, ¿ya? Los textos instructivos tienen el propósito de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, como por ejemplo, como yo les decía que el texto instructivo tiene que ver con instrucciones, por ejemplo, los manuales de uso. Cuando la mamá, por ejemplo, se compra una plancha, por ejemplo, dentro de la cajita viene un folleto. Ese folleto es un texto instructivo que te dice cómo utilizar la plancha, qué hacer y qué cosas no hacer para que no tengas accidentes, ¿ya? Por ejemplo, también dentro de un texto instructivo está la receta, una receta de cocina, porque te va dando instrucciones de cómo lo tienes que hacer o qué tienes que cocinar o ir haciendo para poder crear un plato. ¿Ya? Entonces, el texto instructivo tiene que ver con instrucciones, con seguir instrucciones. Los tipos de texto instructivos, algunos son los que, como ya les decía, las recetas de cocina, los manuales de uso, las reglas de los juegos. Cuando ustedes se compran un juego, también viene un folleto donde aparecen las reglas de cómo jugar. ¿Ya? Ahora, los textos instructivos tienen una estructura y un propósito. ¿Ya? Por ejemplo, acá en la receta, la estructura es nombre del plato, ingredientes, utensilios, el procedimiento, que es cuando te explican el paso a paso, y siempre va a ir acompañada con una imagen del plato. ¿Ya? Entonces, las partes de la receta es el nombre del plato, que es como el título, los ingredientes, que son los materiales que vamos a ocupar, los utensilios, que son las herramientas que vamos a necesitar, los procedimientos, que es donde me explican el paso a paso, y la imagen. ¿Ya? Acá como le estaba explicando anteriormente, entonces los materiales indican los alimentos que vamos a utilizar. ¿Ya? Los ingredientes, la preparación, que indica los pasos a seguir e indica qué utensilio necesitaremos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá tuviéramos que unir, en la parte izquierda de tu pantalla dice materiales, que tiene que ver con la fila derecha que dice indica los utensilios que necesitaremos. Entonces, esa definición va con materiales. Ingredientes, arriba dice indica alimentos que utilizaremos. Esos son los ingredientes. Y la preparación tiene que ver, indica los pasos a seguir, ¿ya? Ahora, mire, ¿qué vemos en la imagen? Vemos una receta. Una receta que si yo me voy al título o al nombre del plato dice cocadas. Ingredientes. Vamos a ocupar galletas de vino, manjar y coco rallado. Y la preparación es colocar las galletas en un recipiente y moler con la ayuda de un tenedor o las manos bien lavadas. Tenemos que moler bien toda esta galleta para luego poder agregar el manjar, revolver todo para que quede una masa bien unida y bien pegajosa. Y luego de eso hacer bolitas, hacer las pelotitas y luego pasarla por coco. Luego dejo todas estas pelotitas en una bandeja y me las puedo comer. Y ahí estarían hechas mis cocadas. Entonces, vamos a responder con respecto a la receta que acabamos de ver. ¿Cuál es el nombre del plato? ¿Cómo se llamaba? Cocadas, ¿cierto? Ese es el nombre de mi plato. ¿Qué utensilios necesito? Utensilios, no los ingredientes. Eso para que ustedes sepan y hagan la diferencia. Los ingredientes son los alimentos y los utensilios son las herramientas. Es decir, acá los utensilios, o sea, las herramientas que vamos a ocupar va a ser el recipiente, el tenedor que tuvimos que ocupar para poder moler bien esta galleta y la bandeja donde vamos a colocar estas cocadas. Esas son mis herramientas, ¿ya?
¿Y cuáles eran los ingredientes? O sea, los alimentos, la galleta de vino, el manjar y el coco rallado, ¿sí? Ahora, dice, explica el procedimiento paso a paso. ¿Cuál era el paso 1? Era moler las galletas. El paso 2, agregarle manjar y revolver todo. El paso 3, hacer bolitas. Y el paso 4, estas bolitas pasarlas por coco rallado. Entonces ahí nosotros acabamos de hacer una receta. La estudiamos, ¿cierto? La analizamos. Ahora, recordando lo que ya sabemos o lo que estamos aprendiendo. ¿Qué sabemos ahora sobre los textos instructivos? Son textos que dan instrucciones, como por ejemplo la receta. ¿Cuáles eran las partes de la receta? Nombre del plato, ingredientes, utensilios, el paso a paso y las imágenes, ¿cierto? Bien, ahora que conociste la receta y sabes que pertenece a un texto instructivo, te invito a preparar unos ricos platos siguiendo diferentes recetas. Yo te voy a dar 2 recetas y tú vas a elegir una. No es necesario que hagas las 2. Debes elegir una y luego enviar tu foto de tu receta. La receta número 1 es muy fácil y sencilla. Se llama plátanos con yogur. Los ingredientes, o sea, los alimentos que vamos a ocupar va a ser un yogur y un plátano. Los utensilios, o sea, las herramientas, va a ser un plato, un cuchillo y una cuchara. Y la preparación es cortar el plátano en rebanadas, colocarle yogur a gusto y disfrutar. Como pueden ver, es muy sencillo. Ojo acá, que cuando tengan que cortar el plátano en rebanadas, se va a ocupar un cuchillo. Entonces, la idea es que ojalá te puedas ayudar de un adulto. ¿Sí? Y vamos con la receta número 2, que fue la de nuestro ejemplo de nuestra clase, que fue las cocadas. Ingredientes, galletas de vino, manjar y coco rallado. La preparación es moler las galletas y vaciar a un recipiente, agregar manjar y mezclar, hacer las bolitas y pasarlas por el coco rallado, dejar las cocadas en una bandeja y disfrutar. Nos vemos en una próxima clase. Adiós.